Dios los bendiga, bienvenidos en esta tarde. Gracias por estar a tiempo. Dijo alguien alguna vez que hay que recompensar a los puntuales. ¿Cómo hacemos eso? Comenzando a tiempo. Este es un culto especial que no hemos hecho yo creo que en la historia reciente, desde años atrás hasta ahora de esta iglesia, no se hacían los cultos los domingos en las tardes, solo en las mañanas. Y en la iglesia estamos esperando que esto sea para dar testimonio, estos tiempos de culto en la tarde del Señor, y especialmente para que veamos también qué posibilidades hay a futuro de tener dos cultos los domingos. Obviamente pedimos a Dios su gracia y creemos en que Dios nos sostiene por su gracia. Y vamos entonces nosotros a iniciar, si me permiten, leyendo en esta tarde, si ustedes tienen allí sus Biblias, Colosenses capítulo 1. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, Nuevo Testamento. Voy a permitirme leer toda la sección, desde el versículo 1 hasta el 14. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjese todas estas cosas preciosas que Pablo dice en esta carta de esa iglesia, y el versículo 13 y 14 dice: el cual, el Dios y Padre, nos ha librado de la potestad o el poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La puerta de entrada a toda esta comunión, a esta relación, a esta vida fructífera en el Señor, a esta vida de bendiciones de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores para nuestra vida, es que seamos perdonados en nuestros pecados por la obra de Cristo. Yo sé que es muy fácil decirlo, pero debemos creerlo. Así que yo le voy a pedir que en esta tarde nos pongamos sobre nuestros pies antes de entonar un primer himno que habla precisamente del perdón de pecados y habla de cómo hay poder en la sangre de Jesús para perdonarnos. No en la sangre física, porque ya no la tenemos con nosotros. La sangre significa o simboliza o representa que Él derramó su sangre en nuestro lugar. Lo cantaremos ahora hablando del poder, y al final de las canciones hablaremos de cómo Él fue nuestro sustituto, un glorioso intercambio, Él por nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos venir ante ti, a adorarte, a glorificarte, a exaltarte, a enaltecerte, a darte honra y honor. Gracias por permitirnos conocerte a través de Jesucristo. No tenemos, Señor, otra posibilidad más que Cristo para acercarnos a ti. Pero no hay un mayor gozo, aunque
angosta sea la entrada y angosto el camino. Es un camino que condensa tantas bendiciones porque tú estás con nosotros. Hay poder en tu sangre no solo para perdonarnos y llevarnos al cielo, sino también para llenarnos del gozo y de la transformación que solo tú tienes para nuestras vidas. Así que ministranos hoy con ello, bendícenos y que con gozo podamos cantar a ti en este día, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Gloria sea al Señor. Como lo decíamos ahora en la mañana, el himno bautista número 170, para los que no estuvieron en la mañana, ya el pastor citó lo que hace referencia el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14, enfatizando de que solamente a través de Cristo hay poder, porque Él fue el quien murió en la cruz. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé el salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. Podemos sentarnos un momento, amados hermanos. Este se llama, le hemos titulado un culto de testimonio evangelístico, porque la idea es dar gracias por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que le voy a pedir al hermano Marcos que nos comparta su acción de gracias por lo que Dios ha hecho en su vida antes de continuar alabando al Señor. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por estar aquí en este lugar. Pues mi testimonio es muy sencillo, ¿no? No esperen un testimonio impactante de aquellos que mataron yo no sé cuánto, hirieron, destruyeron. Pero hay algo particular y realmente la mayoría de los testimonios son así.
que en el caso mío, por ejemplo, creía que no necesitaba a Cristo porque ni siquiera tomaba, salía, hacía cosas indebidas, y mi esposa llega a Cristo y yo feliz porque ella llegó a Cristo. Apenas me dijo que recibió a Cristo, al otro día yo fui y le compré su Biblia muy contento, y yo pensaba que yo no lo necesitaba, porque incluso antes de llegar a Cristo yo le hablaba a ella de la idolatría, de todas aquellas cosas que bíblicamente no están bien. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayoría cree que no necesita a Cristo, y resulta que a través del testimonio de mi esposa, pues yo empecé a sentirme como apartado y lejos de ella. Iba al culto y a las actividades y me estaba sintiendo como muy solo, y el Señor usó eso para que yo me acercara también a la iglesia, y me hicieron el llamado y una vez acepté ir a la iglesia, y pasé un tiempo yendo a la iglesia pensando que también había recibido a Cristo, hasta que realmente me di cuenta en una ocasión que había nacido de nuevo. Y creo que lo peor de una persona en este mundo es sentirse que no necesita a Cristo. ¿Por qué? Por su condición tal vez. Algunos pues por esas condiciones de delincuencia creen que son más pecadores o que necesitan más de Cristo, y otros que en un momento no creíamos que necesitábamos de Cristo, y por eso lo digo, es más delicado y hasta más peligroso, porque no sentimos aquella necesidad de acercarnos a Dios porque nos creemos que somos buenos. La realidad del asunto es que cuando llegué a Cristo me di cuenta cuánto lo necesitaba. Me di cuenta cuánto necesitaba del Señor, y ahora pues gracias a Dios pues mi vida cambió de muchas maneras. Tenemos una vida nueva en la familia, mi esposa, mi hijo, y por cuestiones económicas del país salimos de Venezuela y estamos acá. Y aquí nos ha servido muchísimo para nuestro crecimiento espiritual y conocimiento, y para aclarar muchísimas cosas que quizás allá también pensábamos que estamos bien dentro de la iglesia. Así que el llamado es, si no tienes a Cristo, sí necesitas a Cristo, aunque creas que no. Dios les bendiga. Un aplauso al Señor por la vida de Marcos y por lo que Dios ha hecho en su vida. Continuamos alabando al Señor. Entonces podemos ponernos sobre nuestros pies si desean, para cantar unos coros bien preciosos, que para algunos son antiguos, para otros serán modernos, pero son hermosos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Somos tus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has creado por amor. Te adoramos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor.
Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alaba a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alaba a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu
Aleluya. Buenas tardes para quienes están recién llegando. Por favor, nos sentamos un momento más. Vamos, como estamos en un culto de testimonio evangelístico, continuar con otro testimonio más en el Señor. Le vamos a pedir a la hermana Neila que dé gracias al Señor y nos cuente algo de lo que Dios ha hecho en su vida. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Pues quiero permitirles contarles el testimonio que, pues, tanto de los que el Señor ha hecho, pero uno en particular que ha marcado mi vida. Conozco al Señor hace ya algunos años y pues en algún momento de mi vida, hace unos años atrás, me detectaron una enfermedad y un tumor. Y pues no fue fácil ese proceso. Yo no quería contarle a mis papás, aún no me había graduado de mi carrera. Eran tantas preguntas que uno en el momento le hace al Señor, pero llega un punto en que pues ya tocaba la cirugía y como tal, y recuerdo tanto que el día de la cirugía, cuando tenía la bata, el gorro, todos los implementos, me puse a cantar el Salmo 23, en las dos versiones, en la que es lenta, en la que es rápida, y la cantaba y la repetía y la repetía, y otra canción que algo así como que dice, es un himno, que dice que si aún las aves tienen seguro asilo en él, o sea, que aún Dios cuida de los pajarillos, ¿cómo no iba a cuidar de mí? Entonces, eso fue lo que me fortaleció al momento de entrar a la sala de cirugía. Y pues hasta ahí, que el médico que me atendió fue profesor de mi esposo, y bueno, él me dijo, tranquila, mira, aquí está la pantalla, la vamos a dormir, y bueno, el tema fue que pues el tumor era grande y la enfermedad, y bueno, pues yo me dormí. Ya cuando me desperté, ya fui para irme a mi casa. Cuando llego a mi casa y mi esposo me cuenta que el médico lo busca, muy asustado, muy sorprendido, el profesor de mi esposo, un ginecólogo, y le dice, no entiendo qué pasó. Buscamos, salió por exámenes, en toda la radiografía, en todo lo que se hizo, el tumor estaba. Llamé a otros compañeros, a 3 médicos más, para que me ayudaran a revisar qué había pasado, porque yo no entendía, pero no encontré nada, no está la enfermedad y no está el tumor. Y él le decía, ¿y usted qué opina? ¿Usted qué me dice de eso? O sea, él le preguntaba a mi esposo, como preguntando una explicación de por qué había pasado eso. Y mi esposo le dice, el Señor es el que obra cosas maravillosas. Y el médico lo miró y pues se sonrió, pero como una sonrisa como incrédula, y pues se fue. Entonces, cuando ya llegué a mi casa me enteré de todo eso y me puse a llorar y a darle las gracias al Señor. Y siempre lo cuento, lo he contado ya en algunas otras iglesias, porque siempre para darle la gloria al Señor. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el Señor es hermoso, que es todopoderoso, que nos ama, que Él puede hacer milagros en nuestra vida, no por X o Y, sino solamente por porque nos ama y porque así le place. Entonces, luego de eso, pues le he servido al Señor en diferentes lugares a través de la obra evangelizadora, y pues no hay forma de cómo pagarle al Señor todo lo que hizo por nosotros, nomás con enviar a su Hijo, y pues más ahora cuando hace cosas particulares o especiales por uno. Entonces es un Dios que tenemos maravilloso, que no nos defrauda, que nos ama y que es lo mejor de nuestras vidas. Esa es la gloria para el Señor. Gracias, hermana. Damos la gloria al Señor, amén. Si le va a dar el aplauso, como dice un amigo mío, déselo más fuerte al Señor. Hermanos, nuevamente vamos a seguir con las alabanzas. Los que quieran estar de pie se pueden colocar sobre sus pies. Los que quieran seguir sentados, igualmente. Entendamos que nuestra adoración al Señor no es solamente venir y cantar, sino es todos los días de nuestras vidas. Y es un estilo de vida que nosotros como hijos suyos debemos adoptar. ¿Cómo puede ser
conocer que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvos son. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida en obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvos son. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvos son. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Qué bendición. ¿Podemos sentarnos una vez más, amados hermanos? Qué bendición saber que es el Señor por nosotros. Ahora vamos a tener un tercer testimonio hoy, dándole gracias al Señor por su obra a través de la vida de Leina, en la vida de Leina y a través de su vida. Ya pasó Neila, ahora es Leina.
Buenas tardes para todos, hermanos. Como dijo nuestra hermana Neila, casi tocaya, uno quisiera contar todas las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque son incontables, pero pues ahorita nada más toca una. Entonces, yo creo que para muchos aquí he sabido que yo tengo hace un tiempo, muchos, yo creo que desde niña un problema de salud, y quisiera decir en este momento que ya está curado, pero no es así, estoy en tratamiento gracias a la gloria del Señor. Y en ese aspecto yo quiero hablar es de la sanidad que ya el Señor sí hizo en mí, que más que física es espiritual. El Señor me rescató de la enfermedad que tenía mi corazón, la enfermedad de mi pecado. Yo estaba enferma y muerta en mis delitos y pecados, aún habiendo crecido en el cristianismo. Yo creía ser cristiana toda mi niñez, mi adolescencia, y yo creía estar adorando a Dios. Pero a mis 18 años de edad el Señor me confrontó con mi pecado y me hizo ver que no era así, que yo estaba enferma por mi pecado y que estaba camino a la muerte. Él trajo a mi vida la sanidad espiritual por medio de confrontarme con mi verdadera condición y llevarme al arrepentimiento. En ese momento fue que yo empecé a leer verdaderamente la Biblia, porque no la leía. Yo crecí en una iglesia cristiana, yo no leía la Biblia. Empecé a buscar conocer al Señor verdaderamente por medio de su palabra, y realmente cada vez me sorprendía más por todas las cosas que yo desconocía de Él, pero que eran tan maravillosas para mí. Y en este momento quiero darle gloria a Dios porque le agradezco inmensamente, más que por mi sanidad física, que es la que le pido todos los días. Le agradezco inmensamente por haberme salvado, por haberme dado su gracia inmerecida, por haberme rescatado de la muerte eterna y por haberme tenido hoy aquí frente a ustedes para testificar acerca de su gracia. Invitarles a cada uno de ustedes a que busquen a ese Dios glorioso que no solamente se compadece de nosotros al darnos sanidad física, como dijo nuestra hermana Neila, sino que Él nos promete la sanidad eterna y una vida eterna con Él a través de su Hijo Jesucristo. Es lo que quiero invitarlos, porque eso conlleva una vida plena. Eso fue lo que dijo Jesús, que vino a darnos vida abundante. Gracias. Damos gloria a Dios por eso. Vamos entonces a estar orando por gratitud al Señor, porque nos permite también ofrendar hoy en este culto antes de tener la administración de la palabra. Hermanos, vamos a tener un momento de oración por las ofrendas esta tarde, teniendo en cuenta el pasaje que el pastor tomó en cuenta ahora en la mañana, que habla acerca de los diezmos y nuestras ofrendas, y de que tenemos que dar al Señor conforme hemos dispuesto en nuestro corazón, no por necesidad ni con tristeza, porque el Señor ama al dador alegre. Y démosle con el corazón, que aunque tengamos necesidades de lo poco que tenemos, que el Señor nos ha bendecido, demos de lo poco que tenemos. No solamente demos al Señor de lo que nos sobra, sino de lo que necesitamos, porque el Señor quiere de nosotros un corazón obediente. Eterno y soberano Dios, en esta tarde continuamos delante de tu presencia, Dios Todopoderoso, agradecidos por tu bondad y por tus misericordias en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos porque hasta el día de hoy tú nos has acompañado, Señor, en nuestro caminar, y confiamos de que nos seguirás acompañando en este proceso de santificación para la gloria de tu nombre, Señor. Cuando nos disponemos de entregar nuestras ofrendas delante de tu presencia, Señor, entendiendo de que tú no necesitas nada de nosotros, pero entendiendo que tú también quieres un corazón obediente a ti, Señor. Un corazón que agrade cada día más a tu presencia, Señor. Entendiendo que somos pecadores, pero que a través de nuestro Señor Jesucristo nos has redimido de todo nuestro pecado y de nuestra maldad. Para que a través de nuestras vidas tu reino sea expandido sobre esta tierra, Señor, bendice las ofrendas que se van a entregar en esta tarde. Para que seas tú quien las multipliques conforme a tu voluntad y conforme al propósito y el destino que tú has planeado de antemano, Señor, para ellas, Señor. Confiando
de que tú haces cosas maravillosas de la nada y confiando de que lo que vamos a entregar delante de tu presencia es en señal de obediencia, como una ofrenda grata delante de tu trono, Señor. Recíbela con olor grato, Dios Todopoderoso, y que cada día podamos dar, no de lo que nos sobra, sino aún de lo que nos falta, Padre Celestial. De lo poco que tenemos podamos darte a ti, como lo hizo esa viuda que entregó esas 2 monedas, entregando todo lo que tenía, sabiendo que no tenía más nada que comer, confió en que tú eres nuestra provisión, Señor, y confío en que tú eres su sustento, y así nosotros también queremos cada día depender más de ti, Señor, entendiendo que lo terrenal es pasajero, pero cuando sembramos para tu reino, Señor, son riquezas espirituales para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate en gran manera en esta tarde, y que esto que se va a recoger, Señor, sea la siembra para la expansión de tu reino en Bucaramanga, en Santander, en Colombia y en el mundo entero, Señor. En tu Hijo amado Jesucristo, te honramos, te bendecimos, te damos muchísimas gracias. Amén. Hermanos, pueden pasar adelante, ahí están las vasijas y está el cajón rojo, la canastica roja, pueden depositar sus ofrendas, sus diezmos, como lo quieran llamar, entendiendo de que vamos a darlo con gratitud al Señor, porque el Señor, vamos a darle de lo que Él ya nos ha dado. Amén. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta de Corintios, capítulo 12. Yo voy a leer un texto y luego les voy a dar una noticia como parte de una introducción. Dice el capítulo 12, versículos 7 al 10, segunda de Corintios 12, 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fortaleza en la debilidad. Acostumbro a orar al empezar una predicación, o que alguien ore, pero voy a hacer una introducción para orar y también tener un motivo de oración adicional que es muy importante. El pastor Enrique Crespo debía estar hoy en este momento con nosotros. Estaba yo descansando un ratico en la tarde y no miré mi celular, vi las llamadas perdidas del pastor Wilson, que es quien lo trajo de la iglesia que él pastorea allí detrás de la Quebrada Seca. Lo trajo por su aniversario y me dijo que estaba muy enfermo, que se había tomado unos medicamentos o se los iba a tomar, que le mandaron a hacer los masajes, que estaba muy adolorido, que presentaba excusas, que esta mañana cuando terminó con ellos la campaña pidió que tuvieran una silla porque seguramente terminaba predicando sentado.
de un dolor muy fuerte que tiene, creo que muscular. Y recuerdo que él mismo me dijo cuál era el tema y el texto que iba a enseñar: fortaleza en la debilidad. Dios es bueno para hacer introducciones, ¿cierto? De predicaciones, o para predicar con uno mismo y con su propia vida. No sé si le ha pasado solo a... ya sé que no me ha pasado solo a mí, que cuando voy a predicar de un tema, Dios me permite experimentar algo que está muy relacionado con el tema, muy cerca, antes o después. Así que les voy a pedir que oremos poniendo en las manos del Señor la meditación de su palabra, pero también poniendo en las manos del Señor la vida del hermano Enrique Crespo, porque él tendría que viajar mañana en la mañana. Queremos que viaje, pero sano. Esperemos que se recupere prontamente. Padre, tú eres el Dios de Pablo, que lo vemos muy fuerte y aquí en este texto nos dice que era muy débil. Tú eres el Dios nuestro y tú eres el Dios del hermano Enrique Crespo, pastor de misiones de la Iglesia Bautista Internacional de la IBI. Gracias te doy porque mis hermanos, al menos los que estuvieron ayer en el taller, alcanzaron a conocer no solo su vida, sino tu obra a través de personas que como él, aunque sean de iglesias muy grandes y muy reconocidas, sostienen no solo la sana doctrina, sino el sano corazón de cristiano, amoroso, sencillo y lleno de la gracia tuya. Pedimos hoy por él, Señor. Para mí es una persona muy especial porque nos ha abierto su corazón y desde que lo conocimos ha sido otro mentor más para mi vida, para poder caminar fielmente en tu palabra y conforme a tu voluntad. Dale una recuperación pronta, Señor. Dale alivio del dolor. Dale alivio tocando también la fuente de su dolor, sea lo que sea que esté pasando, muscular, articular. Dale tranquilidad a su corazón. Dale tranquilidad a su esposa, que está, a la hermana Aurora, en República Dominicana, y que seguramente debe estar preocupada por él. Y a los hermanos de República Dominicana, que deben estar orando también por él. Pero sobre todo, Señor, dale tu presencia, que es lo que necesitamos cuando somos débiles, que es lo que vamos a contemplar en este día. Ayúdanos hoy a tomar esta experiencia temporal como ejemplo que nos introduzca al gran tema de lo que es tu salvación poderosa en nuestras vidas, eterna y constante en medio de nuestras circunstancias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, realmente esa sería una buena introducción y lo es, pero tuvimos más introducciones hoy. ¿Qué otros casos de debilidad tuvimos hoy que nos han dado testimonio de cómo ha obrado el poder de Dios en sus vidas? Los hermanos que pasaron y dieron testimonio. Hablaron sobre la debilidad que tenían en su ceguera espiritual para no entender su pecaminosidad. Nos hablaron de la debilidad que tenían en sus fuerzas físicas para poder sanarse a pesar de las habilidades médicas alrededor o de los recursos que pudieran tener. Nos hablaron del engaño del mundo y del pecado que nos hace débiles cuando pensamos que somos fuertes. Y Pablo, cuando escribe en esta carta, realmente se sentía débil. Otra ilustración más que viene a mi mente es la vida del hermano Paul Washer, que alguna vez le escuché decir que él ponía el ceño muy fruncido y tenía una cara como de muy enojado, no porque predicara muy serio, sino porque le dolía todo su cuerpo por las secuelas de tantos tratamientos hormonales que se hizo para ser, cuando era joven antes de convertirse, muy fuerte o muy musculoso. Se lo escuché en una enseñanza y decía que algunas veces quería salir corriendo. Y uno piensa, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden vivir con tanta dificultad? ¿Cómo es posible que alguien sirva al Señor si está en lo peor? Es más, uno piensa que alguien que es muy moral, que alguien que es muy correcto, como lo comentaban los hermanos hace un rato, que alguien que es con muy buena reputación o de muy buen comportamiento, es alguien que rápidamente puede entrar al reino de los cielos, porque nuestro concepto es, entre peor sea,
entre más mal esté, entre peor haya sido su vida, su crianza, su origen, pues menos posibilidades va a tener de servir al Señor, de ni siquiera entender quién es Dios y mucho menos entregarse a Él. Y yo no sé cuál es su debilidad, que es algo más que quiero utilizar como introducción. Hablábamos con los hermanos de la alabanza, les decía que teníamos que mostrar al Señor a través de las alabanzas, de la oración y de la predicación como más grande que a lo que nosotros le tememos o lo que a nosotros nos atormenta. Un gran dolor físico parece más grande que Dios cuando se está padeciendo. Una gran dificultad económica parece más grande que Dios cuando la estamos sufriendo. Y una gran pobreza moral, un vicio o un pecado que nos atormenta, incluso cuando es secreto y todo el mundo nos conoce como de muy buena reputación, nos puede estar atormentando y nos parece más poderoso y más grande que Dios mismo. Pues mi buena noticia hoy es, y de eso se trata el Evangelio, que Dios es más poderoso y más grande. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, y la obra de Cristo fue poderosa para salvarnos eternamente de la condenación y librarnos de todas las consecuencias en esta vida, conforme a su voluntad, para que cada día vayamos creciendo en santidad. El asunto es que no siempre es al tiempo. Hay cosas que Dios deja, y quiero resaltar que la enseñanza central es fortaleza en la debilidad, porque el poder de Dios, o Dios en su poder, no está buscando para salvar y santificar personas que ya sean poderosas, sino que se reconozcan débiles y reconozcan su poder. Y en ese sentido, encontremos 4 cosas en estos versículos que hemos visto de la debilidad de Pablo. La primera, la razón de su debilidad. No la razón humana, la razón divina, que aquí se nos abre el velo, como pocas veces vemos en la Biblia, para saber por qué Dios permitía que él sufriera esta debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Yo escuché por ahí un susurro. Es hermoso cuando, alguna vez dijo un predicador, cuando uno escucha pasar las páginas de la Biblia en la iglesia. Hoy en día es digital, pero también es hermoso cuando se está leyendo la Biblia y alguien concluye y susurra. Escuché un susurro que dijo orgullo. Dice: grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, y al final dice: para que no me enaltezca sobremanera. El pecado es orgulloso, y el problema nuestro es que en nuestro orgullo no confiamos en el Señor y queremos vivir sin Él. ¿Quién de acá ha sido orgulloso en algún momento? ¿O quién no lo ha sido? Más bien. Y no estoy hablando del reconocimiento sano de que Dios me ha dado algo para su gloria y que lo utilizo y que los demás se den cuenta, pero que yo no quiero llevarme la atención, sino sencillamente lo reconozco, porque tampoco se trata de negar lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos ha dado, si no, no pasáramos a dar testimonio. Se trata del orgullo pecaminoso que atribuye lo que es de Dios a nuestras propias vidas y que nos hace confiar en nuestras propias capacidades, y que solo cuando nos sentimos débiles nos damos cuenta qué tan orgullosos hemos andado. ¿Usted se ha puesto a cuestionar qué tanta salud le ha dado Dios a pesar de las enfermedades que haya vivido? ¿Usted se ha puesto a pensar qué tanta seguridad le haya dado Dios? Así le hubiera pasado como le pasó cuando recién empezamos a pastorear el primer año, que nos pasaron varias cosas. A mi hijo mayor lo atracaron 2 veces, un día casi lo apuñalan cuando estábamos en un retiro espiritual en ese año, en el 2017. En estos días en mi moto se cayeron mis 2 hijos, el mediano y el pequeño. ¿Usted se ha puesto a pensar de cuántas cosas nos ha librado el Señor solo físicamente? Y nos ha guardado, y que Él ha sido poderoso para guardarnos, y que a veces nosotros las damos por contadas porque pensamos que somos nosotros los que podemos sostenernos. Pues esto es más profundo aún, porque si usted mira conmigo el capítulo 12, los primeros versículos, vamos a leer desde el 1 hasta el 6, nos damos cuenta. Segunda de Corintios 12, del 1 al 6, nos damos cuenta en esos versículos iniciales
¿De qué se podía enorgullecer Pablo? Leámoslos. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Visiones y revelaciones. Vamos a ver un poquito del contexto histórico. Vamos a ir a Hechos sin perder allí 2 de Corintios capítulo 22. Que algunos piensan que sacando cuentas sería lo que está citando Pablo, esta experiencia. Obviamente no el momento en que Pablo está diciendo esto, sino el momento al que él se está refiriendo en este capítulo. Hechos 22, 17. Está Pablo relatando su conversión, se está presentando defensa después que lo habían arrestado en el templo. Si usted ojea las páginas siguientes de Hechos de los Apóstoles, se dará cuenta que de ahí en adelante termina el libro de los Hechos mostrando a Pablo de un lugar a otro hasta que termina en Roma, y termina el libro con Pablo preso. Así que esto fue después de su tercer viaje misionero que hace este relato, pero dice algo especial en el 22:17 que nos enseña sobre esto que hoy vemos como las revelaciones que tuvo. 22:17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. En otros relatos simplemente había dicho que Dios le confirmó que fuera con esta gente que le enviaba, un hombre llamado Ananías que iba a orar por él. Pero si nos damos cuenta, nos está diciendo algo de lo que se le habló mucho tiempo después. Y esa puede ser la clave por la cual él dice en 2 de Corintios capítulo 12 que las palabras no las podía expresar. Algunos dicen que no es que no pudiera decirlas, sino que no debía contarlas aún. Y lo más importante es que está hablando de una experiencia sobrenatural en la cual Dios le estaba mostrando lo que había hecho con él y lo que seguiría haciendo. Lo había transformado. Pablo, tú ya no eres el mismo. La gente piensa que tú sigues persiguiendo cristianos, que tienes la misma conducta, y así pasa cuando las personas vienen al Señor. Los ven por fuera, los ven iguales, ¿no? Cuando yo conocí al Señor de adolescente, estaba estudiando una carrera y tenía un amigo, y le dije al amigo: yo no soy el mismo. Me puse filosófico. Y el amigo me dijo: usted es igualito, yo lo veo igual de flaco. Yo veo el mismo tipo, el mismo hombre, el mismo compañero, el mismo estudiante que conmigo va a la universidad. Dije: no entiende, no soy el mismo. Y créanme, a quienes son nuestros hermanos y a quienes nos visitan, créanme que realmente yo me sentía diferente. Y empecé a analizarme, porque aunque sí, exactamente era el mismo por fuera, empecé a tener otros gustos, otras prioridades, y quería conocer al Señor y quería abandonar el pecado.
Y no lo entendía porque conmigo la cuestión fue más o menos como Pablo. Pablo es sacado del judaísmo y tal vez muchos son sacados de su religiosidad, en el caso de mío, del catolicismo romano. Y en el caso mío, tal vez como pasa con muchos, yo había visto milagros, sanidades, echar fuera demonios y una cantidad de cosas que son connotación que atribuyen a iglesias evangélicas dentro de grupos de oración católicos romanos. O sea, que si fuese por eso, no hubiese salido de una religiosidad para conocer al Señor. Pero hubo un día en que hubo una experiencia que no sé describir, que no fue nada tan profundo como lo que vivió Pablo, pero que sencillamente fue algo transformador, porque de ahí en adelante no fui el mismo. Hay gente que puede narrar exactamente el día que Dios transformó su corazón, hay gente que no, pero más o menos ubica una temporada en que empezó a abandonar el pecado y a caminar con Cristo. Pero hay un momento en que Dios se encuentra con nosotros y nos transforma. Eso es como si un camión nos golpeara. Creo que fue el mismo Paul Washer que dijo alguna vez que eso es como si una persona fuera al trabajo o a una entrevista de trabajo, llegara tarde y dijera: qué pena, mi excusa es que venía caminando, venía rápido corriendo, iba a cruzar la calle y un camión me atropelló de frente y me pasó por encima con todas las ruedas, por eso es que llegué tarde. Entonces la persona le diría: ¿cómo es posible que después de que el camión lo atropellara, le pasara por encima, estuviera tan limpio, tan bien arreglado y vivo? Después de que usted tiene un encuentro tan grande con algo tan poderoso, tiene que haber un cambio en su vida, en este caso físicamente. Y en el caso de Pablo hubo un cambio tremendísimo. Y lo que él está diciendo en 2 Corintios capítulo 12, que lo cita ya cuando está presentando defensa en Hechos capítulos 22, es sencillamente eso que me pasó. Allá le llama éxtasis, aquí dice, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios me habló. Una experiencia sobrenatural, especial. El asunto es que me habló para decirme algo muy sencillo, que Él me había transformado y que ahora tenía que servirle a Cristo y dar testimonio de Él. Eso fue hace 14 años, no lo entendí muy bien, como si me hubieran arrebatado y arrancado hacia el mismo tercer cielo, hacia el paraíso, con visiones y con revelaciones, algo tremendísimo. Y si supuestamente tengo que enorgullecerme de algo, podría decir me enorgullezco de esto, pero ojo, cuando uno es arrebatado, ¿de qué se enorgullece uno si el que lo arrebata a uno es el poderoso? Uno simplemente lo agarra. ¿Qué hizo él? No hizo nada, Dios lo agarró. Y contraste por favor esta experiencia porque es muy importante, porque él no debía gloriarse de ello, sino darle la gloria a Dios, pero como tiene un encuentro muy fuerte con los corintios, y aquí abro un paréntesis grande, porque puede haber algunas personas acá que conozcan contextos eclesiásticos, les voy a decir un secreto a voces: los creyentes en las iglesias no son perfectos. Y adivinen cuál era la iglesia que más dolores de cabeza, o una de las iglesias que más dolores de cabeza les daba a Pablo: la iglesia de Corintios. Y por eso no los abandonó, les enseñó. Hasta llegaron, cuando usted lee las dos cartas, se da cuenta que no solo habían desórdenes internos, sino que había un menosprecio por él cuando él se iba, y hablaban de él como si fuera poca cosa, y lo comparaban con otros como otros mejores apóstoles. Y en medio de todo eso, él podía llegar y decir: pero ¿quién tuvo esta experiencia que yo tuve? ¿Y quién ha hecho lo que yo he hecho? En Gálatas lo dice de otra manera: yo he hecho más que los demás, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Ahí no se está enorgulleciendo, le está dando la gloria a Dios, pero está reconociendo la realidad. Podía decirle: ¿sabe qué? Ya me cansaron, entonces voy a sacarles en cara todo lo que yo soy en Jesús. Y esa era la tentación para resolver el conflicto, y por eso estaba luchando si lo decía o no lo decía. La Biblia es inspirada por Dios, trae la revelación de Dios, pero al mismo tiempo nos muestra la condición del corazón que Dios usa y su lucha contra su propia debilidad. Entonces la razón era que para su debilidad, la debilidad de Pablo, versículo 7, que no se enorgulleciera o se exaltase desmedidamente, atribuyéndose la obra de Dios como si fuera obra de él. Le fue dado un aguijón en mi carne. Acabo de sacarle una tachuela. Bueno, para completar, la moto está pinchada. Yo recuerdo alguna vez, son cuando suceden todas las cosas al tiempo, ¿no? Yo he comentado esto varias veces y lo voy, para la ilustración.
Una vez que estábamos con ciertas dificultades, íbamos con problemas económicos, teníamos dificultades a nivel de diferentes tipos, estábamos viviendo en Cúcuta y yo recuerdo que la motico que cargaba, que se me varaba cada rato, se me varó y nunca prendió. Entonces el suegro muy acomedidamente dijo, yo lo recojo y lo traigo. Y me dio un lazo para tirarme con el carro que él tenía, era un Cinca, ¿no? Y lo hizo con toda la intención, la buena intención. Yo le dije, suegro, pero ¿qué tal que me arrastre? No, yo lo llevo. Y de tantas cosas, añádale esta. Para recortar la historia, ya cuando íbamos subiendo, ya cuando íbamos llegando, coronando la cuesta donde vivíamos, él me dijo, gríteme si yo me voy a caer. Yo le dije, suegro, ya me estoy cayendo. No me escuchó y me arrastró. Y quedé enfrente de una iglesia cristiana evangélica allá del barrio donde vivíamos y ya me distinguían. Yo no era de esa iglesia, pero era amigo de los de esa iglesia. Tal vez me habían visto entrar o salir y me conocían por ahí por el barrio, algunos. Y alguien dijo por ahí, yo escuché de fondo escuché, uy, se cayó el hermano Cocó. Porque había una forma de decirle a los evangélicos en ese tiempo así, por un programa de televisión en Venezuela que se veía en Cúcuta, donde se burlaban de los ministros evangélicos. ¿Ustedes lo recuerdan, cierto? ¿Cuántos venezolanos hay aquí? Amén, aleluya. Cónchale, Naguará. El asunto es que la cosa puede estar muy dura y a veces hay una cerecita para el pastel y se puede poner peor, ¿cierto? Aguijón, y allí es donde vengo, ahorita la llanta estaba pinchada y es muy bueno la ilustración, es cualquier cosa punzante. Y aquí Pablo está hablando de un dolor agudo. Lo otro, las visiones, lo relaciona con los ojos, fueron experiencias sobrenaturales, pero en su sufrimiento que está padeciendo en ese momento, lo relaciona con algo físico sobre su cuerpo, como cuando usted le mete en una tachuela, un punzón en la piel. Y algunos han dicho que esto no tiene que ver con algo físico, pero otros sí lo han relacionado, por ejemplo, como el hecho de que en Gálatas dice que Pablo tenía problemas de los ojos. Pablo fue sanado de los ojos, pero después vivió con problemas oculares. Pablo fue sanado de su ceguera después de que se encontró con Cristo, pero después tuvo problemas de los ojos. A los Gálatas le dice, les escribo en grandes letras para que sepan que soy yo. Y ustedes me recibieron la palabra de Dios a pesar de mi enfermedad. Otros dicen que no fue un problema físico, sino que era una tentación continua que lo llevaba a querer pecar. Y citan Romanos capítulo 7 cuando él dice, lo que no quiero, eso hago. Y encuentro esta cuestión, el pecado mora en mí. Aunque yo puedo vencer el pecado en el nombre de Cristo, todavía tengo la tentación a pecar. Y yo le he dicho al Señor, quítame esto. Y yo le he dicho al Señor, y he hablado con Dios sobre esto, pero me encuentro con que a veces hago lo que no quiero. Algunos dicen, se atreven a decir que tal vez era porque sufría mucho andando solo, soltero, y tal vez era un pecado sexual. Pero dígame de los que están aquí, si no son creyentes, bienvenidos. Si lo son, igualmente bienvenidos. ¿Quién sin ser creyente y quién siendo creyente no ha sufrido en alguno de esos aspectos? ¿No ha tenido un dolor físico, no ha sufrido un quebranto físico, alguna debilidad física? ¿Quién no ha sufrido tentaciones de pecados en su corazón, en su vida y en su sexualidad? Levante la mano ahora para canonizarlo y enviarlo al cielo y decir que ya se ganó la salvación. Si no sufre nada, no le duele nada, nunca es tentado por nada. Aquí hay un problema porque Dios no nos reveló en la Biblia que había otra persona que sería como Cristo sin pecado. La Biblia dice que solo Él fue concebido sin pecado. Adán fue creado sin pecado, pero pecó. Cristo fue concebido siendo Dios, se hizo hombre en el vientre de María sin pecado. Pero todos hemos sido tentados, todos hemos sufrido. Pero sabe, yo me quedo más con la tercera postura del aguijón. Habla de la angustia interna, pudiera ser cualquiera de las otras dos, o pudieran ser las tres al tiempo, pero el aguijón, dicen algunos, es la angustia interna de tanto conflicto. A Pablo lo habían apedreado, a Pablo lo habían abofeteado, a Pablo lo habían hecho naufragar, a Pablo lo habían perseguido y encarcelado. Pero ¿cómo? ¿Sabe qué es lo que más duele? Esto que está viviendo Pablo me parece a mí muy tremendo. ¿Qué está viviendo Pablo cuando le escribe a los Corintios? Problemas con las personas.
Uy, eso es un tormento tremendo. Tener conflictos, tener dificultades. ¿Y aquí quién no ha tenido conflictos con alguien? Y aquí en este caso conflictos con alguien cristiano. Si usted se convierte a Cristo y no se ha convertido al Señor, no quiere decir que no se vaya a encontrar con algunos problemas con algunas personas por diferencias de opinión. Lo va a encontrar. Y Pablo tuvo muchísimos. El pastor Enrique nos recordaba en una charla personal, íntima con el pastor que lo trajo, nos decía, ¿ustedes no se han dado cuenta que donde Pablo llegaba había un problema? Llegaba a una población y los judíos se levantaban o a agarrarlo a pedradas, o a insultarlo, o le echaban las autoridades, o lo echaban a la cárcel, o le tocaba salir corriendo. Y él llegaba y solamente llegaba tranquilito, y ustedes lo ven, y era muy bien hablado. En Hechos 17 él habla muy bonito. Ustedes, atenienses, que son muy religiosos, no era que maltratara con la forma de hablar. Decía la verdad, pero no queriendo ofender con ella. La realidad aquí es que el motivo es que nosotros no confiemos en nosotros mismos. ¿Sabe por qué las personas no se convierten a Cristo? Porque confían demasiado en sí mismas. ¿Sabe por qué el creyente pierde su vitalidad y su poder en el cristianismo? Porque confía demasiado en sí mismo y no confía en el Señor que lo salvó. ¿Y sabe por qué a veces tenemos debilidades y cosas que sufrimos? Sean físicas, sean tentaciones o sean angustias del corazón por los conflictos. Dios los permite para que no confiemos en nuestro poder, sino en el de Él. ¿Amén? ¿Algún parecido con la realidad? ¿O es mera coincidencia? Razón, tranquilos que los otros puntos son más sencillos. Habiendo explicado la razón, versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Primero, son 4 R's. Razón de su debilidad. Segundo, ruego en su debilidad. Ay, hermanos, si usted no ora cuando tiene problemas y está en debilidad, no sabe qué es caminar con Cristo. Y alguien dice, pero no diga que está mal. Pues yo veo que el salmista decía, Señor. Los salmistas por todos los salmos dicen, líbrame, me están persiguiendo, soy débil, estoy tentado. Él decía todo lo que estaba padeciendo y se lo decía a su Señor. ¿A quién es a quien debemos rogarle para que nos sustente, nos ayude, nos libre de todo mal, como enseñó Cristo en la oración modelo del Padre Nuestro? ¿A quién es el que tenemos que pedirle el pan de cada día? ¿A quién es el que tenemos que pedirle que nos guarde de tentación? ¿A quién sino al Padre en el nombre de Jesús? Hay que rogar. Y lastimosamente a veces nosotros queriendo hacer más, digo nosotros en general en la cristiandad, se ha metido una idea de que no diga nada malo y menos en oración. ¿Cómo si Él es mi Señor y sabe que estoy sufriendo? Señor, estoy mal. La Biblia dice que entre más Cristo sufría antes de ir a la cruz, más oraba. Entre más angustiado estaba, más oraba. Eso lo registra en Lucas. Hay que rogar. Hay una razón para la debilidad, pero debe haber un ruego en la debilidad. Y el tercero, versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando yo entré a las redes sociales, la que más me fascinó fue el Twitter, porque dice muchas cosas en pocas palabras. ¿Y qué problema para mí? Decir mucho con poco. Antes eran poquitos caracteres, ahora lo aumentaron. El Señor Jesús dijo, por ejemplo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dijo muchísimo con eso, ¿cierto? Aquí dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A ponerlo en el Twitter y decir, mire, qué profundo y qué tan corto. Eso es como si usted, a ver, ¿qué tanta es la gracia del Señor si es su regalo inmerecido en Cristo? Eso es como si usted necesitara agua y alguien llegara con un carrotanque y le dice, bástele con mi agua, a ver si le alcanza. Y le muestra el carrotanque que tiene para que usted se supla. La gracia del Señor es salvadora, pero también santificante. Y es tan poderosa y tan amplia y tan profunda y aplica a tantas áreas de nuestra vida que es suficiente para ayudarnos en cualquier dificultad en que nos sintamos
débiles. ¿Cuál es el problema? Si alguien como yo se mete a una piscina y tiene un salvavidas cerca, un hombre o una mujer que trabaje sacando a las personas que se están ahogando, y como yo que no sé nadar y entro a la parte donde todavía me puedo levantar, yo no digo nada. Pero si yo me siento ahogándome, por favor pido ayúdenme para que me salven. El asunto aquí es que el Señor quiere que nosotros reconozcamos nuestras debilidades para que su poder se perfeccione en nosotros, para que su fuerza se perfeccione en nosotros, para que su gracia actúe continua, constante, poderosamente en nosotros. Yo no he predicado hoy nada si usted no se reconoce débil. Créame, no he dicho nada, porque de nada sirve el gran poder de Dios teniendo todos los recursos cuando usted cree que tiene todo lo que necesita y que nunca le hará falta nada. ¿Alguien dijo alguna vez, cuando Cristo es todo lo que tenemos, es realmente cuando lo valoramos? Cuando perdemos todas las ayudas de todo el mundo, cuando perdemos la estabilidad económica, de salud, social, entonces empezamos a clamar más a Dios. Y no, el Señor no quiere, si usted ya es creyente, que usted espere a que todo eso pase. Él quiere que usted confíe, pero definitivamente hay algo en lo que usted es débil. Si estoy hablando con creyentes, les estoy preguntando, creyentes, ¿algún talón de Aquiles hay en su vida? Y si estoy hablando con personas que no se han entregado a Cristo, ustedes se identifican que Dios les está hablando a través de eso para que se entreguen a Cristo y se den cuenta que Él es más poderoso que los intentos humanos que ustedes han tenido para salir de eso. ¿Lo reconocemos? Vimos 3 testimonios de 3 personas. Acabo de comentar el caso del pastor y comento diferentes casos y puedo ilustrar con mi vida y con la vida de muchos creyentes donde sencillamente hasta que no admitimos que somos débiles, eso es humildad, eso requiere humillación. Él es más poderoso. A los hermanos ayer sábado, creo que lo dije también en la mañana de la alabanza, les pedía que por favor miráramos en un estudio que estamos haciendo cómo mostrábamos a Dios grande. Y yo les referí una anécdota que tuve de pequeño cuando me robaban el desayuno, recién entrado a la escuela, y había un niño que le decían Patota por una serie televisiva, como yo me crié en Cúcuta, una vez más de Venezuela, de pie grande, y a ese niño que le decían Patota porque era muy grande y de mucho más años que yo, me lo hice amigo dándole un poquito de mi desayuno. Entonces ya no tenía temor de que me robaran el desayuno. Había uno más grande que yo que me protegía. El problema cuando confiamos tanto en nosotros es que no estamos viendo a Dios poderoso. Ustedes se dan cuenta de esta tercera R, ya no es la razón, ya no es el ruego, es la respuesta de Dios. La respuesta de Dios es, bástate mi gracia. Necesito que tú confíes en mi poder. Ese es mi trabajo en ti cuando te identificas una debilidad. Cuando tienes una tentación, cuando tienes un problema, algo que no puedes superar. Es la oportunidad muy grande para que entiendas qué tan poderoso soy yo en tu vida. Vas a tener que rogar, vas a tener que caminar conmigo, vas a tener que obedecerme, pero lo vas a hacer con mis fuerzas, por mi guía y conforme a mi voluntad, y yo te voy a dar los resultados en mi nombre. Pero ¿sabe algo? Cuando había dicho antes que un ángel lo abofeteaba de Satanás, refiriéndose al aguijón en la carne que tenía, que seguramente era alimentado por el mismo Satanás en este mundo, el tiempo es presente continuo, quiere decir que continuamente le pasaba, o sea que continuamente iba a tener que confiar en el poder de Dios y continuamente tenía que apelar a la gracia del Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto se traduce en lo siguiente, hermanos. A veces entre cristianos es muy difícil para que una persona pida consejería. ¡Ah! Que se den cuenta que yo tengo esta debilidad. Qué terrible. ¿Y usted sabe lo duro que es para los pastores? Encontrar a alguien que les aconseje, que se dé cuenta de una lucha que tiene. Porque la mayoría de gente se va a escandalizar
Yo siempre tengo una frase cuando aconsejo a alguien, especialmente un creyente que tiene mucho tiempo, le digo, yo me voy a asustar, yo soy humano, tal vez en algún momento ponga expresión de asombro, pero tranquilo, el Señor no se asusta, Él ya sabe lo que está pasando y su gracia es suficiente para poder perdonarlo y sacarlo de donde ha caído. Nos hacemos esquemas tan tremendos de lo que es la gracia que pensamos que ya somos producto terminado y no tengo que pedir que oren por mí, no tengo que pedir que me ayuden en consejería, no tengo que pedir que alguien me asesore sobre cómo camino en el Señor en esta área, incluso como yo he aconsejado, entonces que nadie me aconseje, yo me aconsejo a mí mismo. Y sabe, eso está haciendo daño muchas veces en los que no son creyentes y piensan que, yo he escuchado esta frase, cuando yo cambie yo voy a la iglesia, cuando yo deje este vicio voy a la iglesia o camino con el Señor. Vengan y hacen un grupo de oración, una red familiar en mi casa, cuando yo deje este vicio, cuando yo salga de este pecado, cuando yo me reconcilie con mi esposa, cuando sea mejor padre, cuando ya deje de robar en el trabajo. ¿Cuándo? ¿Ustedes se imaginan si Cristo hubiera puesto esas condiciones para recoger los 12 discípulos? Estaríamos esperando todavía nosotros para que pudiéramos empezar la gran comisión. Cuando Pedro deje de ser impulsivo, hoy lo predicaba nuestro hermano, cuando Juan y su hermano también dejen de ser tan temperamentales, le llamaban los hijos del trueno, cuando el recaudador de impuestos deje de pensar tan ambiciosamente porque manejaba dinero y tenía un estrato alto, ¿cuándo? Entonces los recojo para que caminen conmigo. El Evangelio dice, si no te has entregado a Cristo, arrepiéntete de tu pecado, pero no esperes a ser perfecto. Bástate la gracia del Señor. Es suficiente para cambiar al peor de los pecadores. Y es suficiente para ayudarnos en la peor circunstancia si ya caminamos con Cristo. Esa es la respuesta del Señor. Ahora mi pregunta es, voy a hacer de mensajero del Señor. ¿Les basta con eso? Alguien dijo, lo que pasa es que mi problema es de plata. Sí, está bien que Dios me diga eso, pero necesito tanta plata en la cuenta. Que el Señor diga eso, pero necesito que me sanen esto. Está diciendo el Señor. No, y este es el asunto aquí, lo voy a parafrasear. Pablo, no te voy a quitar el aguijón, te lo voy a dejar para hacerte fuerte con mi gracia en tu debilidad. Eso no suena muy atractivo cuando uno está evangelizando, ¿cierto? Pero ¿sabe que eso es más real? Porque con lo que traemos gente a las iglesias, con eso tenemos que engancharlo. Si yo le digo, usted viene a la iglesia, aquí usted va a saberlo todo y no va a tener ninguna duda, la gente va a esperar que nunca le salgan dudas y cuando tenga la primera duda teológica se va a ir. Si yo le digo, vengan a la iglesia y no van a tener más problemas, cuando tengan el primer problema y no se lo resolvamos, se van a ir. Si yo les digo, vengan y nunca se van a enfermar y cuando se enfermen y no se sanen, aún orándole a Dios, se van a ir. Si yo les digo, vengan, que no van a tener más dificultades familiares ni de pareja, cuando tengan la primera y sea difícil y tengamos que entrar en un proceso, se van a ir. Yo tengo que decirles, hay un Señor que tiene gracia para vivir en medio de la debilidad, porque mientras no estemos en el cielo, todavía tenemos debilidades. Y el Señor quiere salvarnos con su poder en medio de nuestra debilidad. Y muchas veces nos va a decir, yo camino contigo, no te voy a sacar de esto, bástate mi gracia, esa es la respuesta. Mi poder se perfeccione en tu debilidad. Y Pablo se gloría en ello para que reposara sobre él el poder de Cristo. ¿Qué tanto poder tenía Cristo? Resucitó al tercer día en medio de la tumba. Antes de eso, sanó, liberó y resucitó muertos y poderosamente entregó su vida por nosotros. ¿Qué tanto poder puede haber en Cristo? Todo el necesario para capacitarnos para vivir para la gloria de su nombre. Verso 10, ya vimos la R de razón de la debilidad, la R de ruego en la debilidad, la R de respuesta ante la debilidad, la respuesta de Dios, y la última R sería la R de resolución. Hay que resolver, hay que decidir. Pablo dice en el verso 10, por lo cual, 2 Corintios 12:10, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades.
Hermanos, eso no es automático. Usted no dice, Señor, gozo, 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 yo tengo gozo, gozo, gozo. Repita 520 veces, tengo gozo en Cristo, y no le va a dar gozo. Eso es un proceso de caminar y conocer al Señor y su voluntad en su vida, y de relacionarse con Él y entender lo que ha hecho en Cristo, para que empiece a venir este gozo. Cuando Él dice eso, está diciendo, resuelvo gozarme en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es por esto que creo que el aguijón en la carne está más relacionado con todas las luchas que tenía, y cita persecuciones y angustias, conflictos, más que cualquier otra cosa. ¿Cómo duelen los conflictos, no? ¿Cómo duelen los conflictos? Un problema con una persona lo puede uno atormentar más que un cáncer. De hecho, las personas que han tenido cáncer, algunos médicos, que además de ser médicos alopáticos, son médicos que le llaman integrativos, y otras especialidades médicas, han dicho que, como los mismos psicólogos, que tenemos asociación entre lo que sentimos o vivimos en nuestra alma y lo que vivimos en nuestro cuerpo. La hermana Carmenza, que no está con nosotros, 78 años de edad, hace años, que está en su casa ahora por estar cuidando a su esposo de 95, hace años tuvo un cáncer, y ella cuenta, cuando yo llegué me sorprendí, hicimos un círculo para hablar los que teníamos cáncer, y me di cuenta que este había sufrido este problema, aquel otro problema, y ¡pum!, de pronto a todos cáncer. Yo no estoy diciendo que el cáncer dé por los problemas solamente, estoy diciendo que algunos lo manejan como un detonante emocional que va a la parte inmunológica y detona la parte genética y una cantidad de cosas más. Se maneja toda esa teoría científica. Y ella dijo, me sentí identificada porque ella había perdido trágicamente a través de un asesinato muy terrible a uno de sus hermanos. Y en esa temporada fue que desarrolló ese cáncer. Y uno no sabe qué tan débil es hasta que se encuentra sumergido. Y allí conoció al Señor. Caminaba con un esposo creyente, fiel, con un hombre de Dios, que había enviudado, se había quedado con sus hijos, los estaba sacando adelante, se casó con él, y ella no quería caminar con el Señor. Ella lo cuenta. Y allí, a través de el tener que clamar al Señor en su debilidad y darse cuenta que no había sido capaz de superar esto, sino que se había hundido más y había terminado como había terminado, resolvió entregarse a Cristo completamente. Y Dios la sacó a través de un proceso que tuvo con ella, y eso fue hace muchos años. Hoy en día tiene 78. ¿Qué ha resuelto usted? ¿Gozarse en sus debilidades y todo lo que pasa para que Dios se haga fuerte en su vida? ¿O esperar que Dios se las quite para poder gozarse con el gozo que da Cristo? El que no cree en el Señor espera que el Señor le quite las cosas, no que el Señor le acompañe en medio de las cosas difíciles de esta vida. El que cree en el Señor camina en medio de cualquier circunstancia, no se deja vencer por ninguna dificultad, aunque vacila, flaquea y tiene debilidades en el camino, confía en el Señor y sigue adelante y no desfallece, porque el Señor está con él. Nuestro más grande pecado, eso es lo que quiero decirles hoy en día, si hay alguno que no se ha entregado a Cristo totalmente, ni siquiera es que haya ido al brujo, donde Anacleta la peluda, decía un pastor que inicialmente me predicó la palabra. No es que haya ido, una vez conocí a un hombre que entró a la iglesia y nos dijo, ¿yo qué puedo hacer? Yo dije, no lo voy a repetir, una maldición contra Dios. Ahora, ¿quién me perdonará? No es que su más grande pecado, no es que haya sido el peor sexualmente, el peor moralmente, que haya matado una cantidad de gente. Ese no es su peor pecado. Nuestro peor pecado es confiar en nosotros mismos para salir de todo ello. Puede usted estar teniendo un matrimonio destrozado, o puede estar teniendo una vida muy organizada. Si no confía en Cristo, eso no es suficiente, porque aunque aquí tenga soluciones temporales, hay algo que tengo que decir al final, cuando nos presentemos delante del Señor y del trono de Dios. Eso no va a alcanzar lo bueno que usted fue acá, porque tiene que ser el poder de Cristo para salvarlo, su obra perfecta por la suya. Así que si aquí no tuviera ninguna enfermedad, no lo creo. Si aquí no hubiera tenido ningún conflicto, tampoco lo creo. Si aquí no hubiera tenido ninguna cosa que superar, tampoco lo creo, sino que todo siempre hubiera sido color de rosa. Si muriese,
y no ha confiado en Cristo y no le ha entregado su vida, reconociendo su pecado de no depender de Él, sino depender de usted mismo para vivir, morirá eternamente en sus pecados, porque la incredulidad, que es orgullo espiritual, es la madre de todos los pecados. No confío en Cristo. Así que estamos cercados. ¿Quiere tener poder en medio de su debilidad? Confíe en Cristo para su salvación en este día. Amén. Antes de finalizar, quiero dar la bienvenida a los que nos acompañan por primera vez. ¿Pueden por favor levantar la mano quienes nos acompañen por primera vez? No vamos a hacerles nada malo, no se preocupen. Gracias, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. 4 o 5 personas. Ah, la amiga Natalia por primera vez. ¿Ya había venido? Sí, también. 6 personas. Tenemos una tarea cuando terminemos, saludar a las personas que nos acompañan por primera vez. Gracias a los hermanos que los trajeron y gracias por venir a acompañarnos. Esta es una iglesia débil, bendito sea el Señor, porque el poderoso es Cristo. Bienvenidos a una iglesia que se goza en ser débil, para que Dios sea el poderoso. Después irán conociendo cuáles son nuestras debilidades, no consentidas, no alentadas. No es que nos encante andar mal, pero tenemos tantas cosas en que nos gloriamos, en que es la gracia del Señor la que nos sostiene, que no podemos reconocer, no podemos decir otra cosa que es Dios el poderoso, Cristo en medio de nosotros. Bienvenidos. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies para orar, por favor. Qué bueno poder venir a la presencia del Señor a orar. Pero le voy a pedir que usted haga algo especial en este día. Si hay alguno que no se ha entregado a Cristo, pues en este día debe decir: Señor, no quiero buscar la salvación ni el bien para mi vida en mis propias fuerzas. Quiero el poder de Cristo y por eso me arrepiento de mi orgullo y te pido que me salves. Pero si ya está usted salvado por Cristo y sabe y entiende esta verdad y cree que ya la está viviendo, le pido por favor que ore conmigo para que Dios abra nuestros ojos y nos muestre que las debilidades son oportunidades para que Dios se glorifique aún más en nuestra vida. Basta de lamentarnos. Un creyente que se queja no es una buena demostración del Evangelio. Si lo tiene que hacer, hágalo en oración. Ya sabemos que podemos rogar, pero es hora de resolver que el poder de Dios estará en nuestra debilidad. Padre, gracias por tu poder y tu gloria sobre nuestras vidas. Gracias por manifestar tu gloria y tu poder en lo más débil, en los más débiles, en nuestra debilidad. La misma Biblia dice que aunque Cristo no tuvo pecado, vino en humana debilidad. Su debilidad, obviamente, como ser creado, era tener que depender de comer, dormir y hacer todas las actividades que nosotros tenemos que hacer para poder sobrevivir. No era pecado, era debilidad. Y muchas de las cosas que nosotros sufrimos en esta vida no son abiertamente pecados o tentaciones a pecar, pero porque sufrimos en esta vida, porque somos frágiles, estamos tentados a no buscarte a ti, sino buscar respuesta en nuestras propias fuerzas, en nuestra habilidad. Cuando tenemos una deuda, buscamos primero muchas veces quién nos puede prestar antes que buscarte en oración. Cuando tenemos una enfermedad, buscamos primero una receta médica o algo en Google para aliviar nuestro dolor antes de buscarte en oración. Cuando tenemos un conflicto que resolver, buscamos ganar el conflicto imponiendo nuestra opinión antes de buscarte en oración. Y tantas cosas podríamos citar aún siendo ya creyentes, pero especialmente te pido por el corazón. Tal vez si aquí no los hay, personas que no se han convertido a ti por la fe en Cristo, tal vez si los estemos conectando por las redes sociales, ahora o en diferido, también necesitan dejar de confiar en sí mismos. ¿Cómo nos ha engañado el mundo, Señor? El mundo nos dice: siéntete poderoso para que te vaya bien. Tu palabra dice: siéntete débil para que confíes en el poder de Dios y en su poder hagas mucho más para su gloria y para tu verdadero bien. Perdónanos, Señor, por nuestro orgullo espiritual. A veces es en medio de los cristianos orgullo doctrinal,
exegético, hermenéutico, teológico, apologético y todas las éticas en cuanto a materias de conocimiento bíblico que pudiéramos citar. A veces es orgullo experimental. El Señor me mostró, el Señor me hizo sentir, Dios a mí sí me guía, siento tal cosa, siento tal otra. Aquí vemos a Pablo diciendo: no me hagan enorgullecerme por eso, porque eso es de la gracia de Dios. ¿Quiénes somos, Señor? Somos hombres pequeños con un Dios grande. ¿Quién es esta iglesia, Señor? ¿O qué es esta iglesia? Una iglesia débil, en la que está tu poder. Qué hermoso es ver nacer vidas con el poder de Dios. Qué hermoso es orar por que tú hagas algo en alguien cuando nosotros estamos padeciendo lo mismo o algo parecido, y ver cómo tú te glorificas, porque no es nuestras fuerzas, es tu poder. Qué hermoso es presentar el evangelio a alguien que pensamos que nunca, humanamente hablando, se convertirá, y ver cómo tú le das convicción de arrepentimiento, de pecados y fe en Cristo. Qué precioso, Señor. Predicamos a muertos espirituales, pero tu poder los resucita, y caminamos en debilidad, pero tu poder nos sostiene, y si hemos caído, nos levanta. Gracias, oh Señor, por tu poder. Gracias por tu amor. Gracias por los que están hoy, Señor, con nosotros. Gracias por los hermanos que vinieron, y gracias por aquellos que hoy tienen la bendición de resolver, entender la razón, rogar a ti en el nombre de Jesús con arrepentimiento y fe, y recibir tu respuesta y caminar en el poder de Cristo. Gracias, oh Dios. Aleluya, amén. Vamos a cantar. Quieres el salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sí, sin igual poder
la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. Antes de irse, por favor recuerde, los miércoles a las 7 de la noche tenemos culto de oración en este lugar. Este año empezamos este jueves, miércoles de mujeres a las 7 de la noche, al siguiente jueves de hombres, al siguiente jueves de mujeres. No son cultos sino reuniones. El miércoles sí es culto, el jueves son reuniones de mujeres, luego de hombres, vamos a intercalando, y el sábado reuniones de jóvenes a las 5 de la tarde. Así que está Michael como líder de jóvenes, está Diana que no pudo venir como líder de mujeres, pero le pueden preguntar a alguna de las hermanas. Y obviamente, bienvenidos a la casa del Señor y a esta iglesia. Gracias por venir. No se vaya a ir sin antes terminar orando. Y por favor, sin saludar a los demás, con todos los protocolos que usted quiera guardar, no se vaya a ir porque la iglesia quiere saludarle si nos acompaña por primera vez. Padre, gracias por permitirnos glorificarte en esta noche. Te pedimos nos lleves en completa paz y en el poder de Cristo para salvación y para darnos una vida de tu gracia y de tu capacidad de vencer toda debilidad, todas nuestras debilidades, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Y los domingos en la mañana también estamos a las 10 de la mañana. Perdón, este fue un culto especial de la tarde, lo vamos a hacer cada mes. Todos los domingos estamos a las 10 de la mañana. Dios los bendiga.